Ya, vamos a hablar ahora sobre lo que es la transferencia, ¿ya? Bueno, la transferencia es un lazo emocional intenso con el analista que puede ser de amor, ternura o rechazo. El paciente traslada o transfiere al analista sus emociones desde el inconsciente que originalmente pertenecen a otras figuras importantes de su pasado, como sus padres, hermanos y cuidadores. El analista se convierte simbólicamente en esas figuras. Lo que estaba reprimido resurge con el vínculo actual. La transferencia puede ser de tipo positiva, donde el afecto es de confianza, amor, admiración y facilita el tratamiento, o puede ser negativa, donde hay hostilidad, rechazo, desconfianza y puede obstaculizar el sacar a la luz en lo reprimido. El principio de transferencia impulsa a la cura. El paciente aquí confía, pero luego se convierte en resistencia cuando el amor pasa del amor al odio hacia el analista, y esto hace bloquear las asociaciones libres. Un análisis sin transferencia es una imposibilidad, decía Freud. Sin este vínculo emocional, no hay posibilidad de influir psíquicamente en el paciente. Cuando el analista hace que el paciente tome conciencia de que estos sentimientos son repeticiones solamente del pasado y no un sentimiento genuino hacia el analista, entonces la transferencia se disuelve y el paciente elabora su conflicto. Es decir, la transferencia es un fenómeno universal que ayuda, ¿cierto?, a lograr revelar o a descifrar la represión o sentimientos reprimidos, el dolor psíquico. ¿Qué son los sueños y qué relación tiene con el inconsciente? Los sueños son el camino para descubrir y entender el inconsciente. En los niños cumpliría un papel de juego. Analizar un sueño nos permite una visión de leyes estructurales y el modo de operar del inconsciente. Un sueño es el cumplimiento de un deseo. Su material está compuesto por un conjunto de recursos, como las imágenes y sensaciones que sirven de materia prima. Todo este material no es inventado y de alguna forma procede de lo vivido. Este usa huellas de experiencias reales, aunque olvidadas, y lo recombina. Su vínculo con los recuerdos de la vigilia no siempre son obvios y suelen requerir de asociaciones, tiempo y azar para descubrir de dónde salió cada elemento. Su fuente favorita son las representaciones de la niñez, que suelen ser o están fuera de la memoria consciente. El sueño es capaz de recuperar huellas mnémicas inaccesibles al yo despierto y es capaz de acceder al inconsciente, que es un archivo amplio del material. ¿Por qué se dice que el sueño es una actividad psíquica que tiene un carácter alucinatorio? Porque lo vivido es recreado y se vive como una realidad presente. ¿A qué se refiere entonces alucinación onírica? Generalmente la alucinación onírica, que es como una película que se vive en presente, es generalmente de carácter visual, pero también puede ser acústica, olfatoria, kinestésica, como que van volando, flotando al caer. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre la visual alucinatoria de un sueño nocturno y un sueño diurno? Bueno, en primer lugar, ambos sueños poseen una visual alucinatoria, pero se diferencian porque los acontecimientos tienen una sucesión ordenada y su estructura. Los sueños del dormir, por ejemplo, está presente la visual alucinatoria, pero la conciencia está apagada y el inconsciente tiene plena libertad para expresarse y las imágenes aparecen desordenadas y visualmente intensas. No hay control racional ni orden lógica. Los sueños diurnos, en cambio, aquí la persona está despierta y su parte racional también, es decir, el yo está en el preconsciente y siguen funcionando, aunque sean a través de imágenes alucinatorias, pero están despiertos, usando imágenes y deseos tal vez que vienen desde el inconsciente, pero el pensamiento, en cambio, a diferencia del sueño nocturno, es ordenado, la historia tiene sentido porque hay una elaboración secundaria más fuerte, o sea,
La mente trabaja para que haya una lógica frente a la fantasía y la pulsión, dándole una forma exactamente racional, socialmente más aceptable que la alucinación visual de un sueño nocturno. Entonces, ahora nómbrame o cuáles serían los estímulos que provocan o ayudan a crear un sueño. Bueno, existen distintos estímulos para provocar un sueño. Están los estímulos sensoriales externos, como por ejemplo el ladrido de un perro, el frío, una luz, la presión de algo, etc. Este no emerge en su figura tal cual es en la realidad, sino que es reemplazado por otra representación. Por ejemplo, distintas personas frente a al sonar un timbre. Alguien se puede imaginar en el sueño o representarse la figura como campanas, como vidrios rotos, etc. Los estímulos sensoriales internos o somáticos interoceptivos son sensaciones internas del cuerpo, como lo que involucra los órganos, los músculos, las vísceras. Por ejemplo, el dolor de estómago durante el sueño se puede transformar en una representación de una pelea o dificultad para respirar en el caso de soñar que puede estar bajo el agua, y visceral, algún órgano que manda una señal por hambre o tensión. Luego también tenemos otro estímulo que es el psiquismo del sueño, es decir, el origen psicológico de este sueño, a través de que cuando nos dormimos, antes de profundizar en el sueño, la desconexión, estamos frente a una preocupación, un deseo, una emoción o recuerdo reprimido que proviene del inconsciente, y aquí manifestamos los deseos del inconsciente para subsanarlo, y por eso es que esto es subjetivo. 6. ¿Cuáles son los elementos del sueño? Bueno, los elementos del sueño tenemos 4. Tenemos un contenido manifiesto, tenemos el contenido latente, censura onírica y trabajo del sueño. El contenido manifiesto son las imágenes que recordamos al despertar. Lo visible, este contenido no muestra directamente las verdaderas intenciones o deseos del inconsciente o contenido latente. O sea, no nos muestra su verdadero significado, sino más bien hay que descifrarlo. El contenido latente es el verdadero sentido oculto del sueño, es decir, los deseos, conflictos, pensamientos reprimidos en el inconsciente. Su contenido no es tal cual, porque aparece deformado porque se le aplicó en esta etapa la censura onírica o la censura del yo, que sigue funcionando en el sueño. Y se rige también por el principio primario, es decir, por el inconsciente, a través de asociaciones libres, sin lógica ni tiempo, ni orden. La censura onírica es otro elemento del sueño. Esta vendría a ser la barrera o filtro que impide que los deseos reprimidos del inconsciente a través del sueño se expresen de forma directa. Esta censura pertenece al yo o superyo, que sigue funcionando en el sueño, para que el sueño pueda ser aceptable cuando se recuerde, ¿cierto?, en el consciente. Para que formar este contenido manifiesto, digamos, hay un trabajo del sueño. El trabajo es el que hace la mente mientras dormimos para convertir los deseos reprimidos en sueños que podamos tolerar, ¿ya? Este proceso es un proceso psíquico en donde el contenido latente, es decir, el oculto, se transforma en contenido manifiesto o visible. En este proceso actúan 3 mecanismos inconscientes que ayudan a distorsionar los deseos. Tenemos la condensación, que son varios pensamientos e ideas que se mezclan en una sola imagen o símbolo. Tenemos el desplazamiento, que es la importancia emocional del sueño, que se traslada a otras menos amenazantes. Y tenemos también la figuración o dramatización de los pensamientos, que se traducen en imágenes visuales o escenas. Bueno, la condensación, entonces, varios pensamientos, como por ejemplo en una figura en el sueño podemos ver que, por ejemplo, tiene la cara de mi mamá, las manos de mi papá y el carácter o la voz de mi hermano.
Desplazamiento, es decir, lo realmente intenso con carga emocional o pulsión, digamos, se traslada a algo menos amenazante. Por ejemplo, que el sueño se trate del tema principal de hablar de un lunar, por ejemplo, o no sé, por ejemplo, de una discusión, pero en realidad no refleja lo que realmente se trata el sueño. Y la figuración o dramatización es convertir los pensamientos o ideas en escenas o imágenes. ¿Cuáles son las funciones del sueño? Principalmente tiene 3 funciones el sueño: un papel económico, una comodidad infantil y la función de ser guardián o seguir durmiendo. El papel económico consiste en que el sueño permite ahorrar energía mental y permite satisfacer algunos deseos del inconsciente, aunque sea en forma simbólica, para disminuir la tensión o angustia que produce la lucha entre lo reprimido del deseo y esa voz que a la vez quiere asomarse. La segunda es que los sueños tienen comodidad infantil. Muestra los deseos directamente sin culpa, haciendo que el deseo reprimido no sea inmoral para el superyo, ya que en esa época no estaba la moral. Entonces es un reflejo, digamos, de el consentimiento del deseo tal cual y sin conciencia moral ni nada, como comerse un helado. Y la última función es permitir seguir durmiendo, es como un guardián protector del sueño, del descanso, evitando que un estímulo externo y perturbador como un ruido o ladrido de un perro interrumpa el descanso, ¿cierto? Y por eso cualquier perturbación la integra al propio sueño a la historia deformada de este. 8. ¿Cuáles serían los mecanismos de deformación de los contenidos latentes? La dramatización, la condensación, desdoblamiento, multiplicación, desplazamiento, inversión cronológica, representación por lo opuesto, representación de lo nimio y representación simbólica. La dramatización es el mecanismo de deformación llamado dramatización, porque la idea se convierte en escena, corresponde a ideas, deseos del contenido latente que se vuelven escenas, imágenes como una película. La idea se hace escena. ¿En qué consiste el mecanismo de formación llamado desplazamiento? Aquí es el mismo como el trabajo del sueño, ¿cierto? La parte que corresponde a que el peso emocional se vuelve más importante, amenazante a algo, el foco de atención sería lo secundario más tolerante, como por ejemplo soñar que me enojo con mi jefe, pero me sueño retando a un cajero supermercado, o sea, menos importante que lo que realmente es. ¿En qué consiste el mecanismo de desfiguración del desplazamiento? Es que un sueño se divide en varios o se multiplica, ¿ya? Por partes reparte su carga afectiva, sueño, evaluación 3, etc. ¿En qué consiste el mecanismo de la inversión cronológica? Es un desorden del tiempo en el sueño. Por ejemplo, acciones de causa o consecuencia o de orden lógico salen como desordenados. Por ejemplo, soñar que te dieron los resultados de un examen y al momento te sueñas en la misma representación que estás dando o rindiendo el examen. ¿En qué consiste el mecanismo de desfiguración llamado representación del opuesto? Su nombre lo dice, corresponde cuando el contenido aparece al revés, como lo contrario, te sientes insegura pero sueñas que estás dando un discurso con toda seguridad. ¿En qué consiste el mecanismo de figuración representado por lo nimio? Bueno, este se esconde con lo que corresponde con el tema relevante y se disfraza del detalle pequeño a algo insignificante en la escena. Por ejemplo, preocupación por tu relación, pero sueñas con una llave que no encaja en una cerradura, ¿ya? ¿En qué consiste el mecanismo de representación simbólica? Bueno, Freud decía que los sueños representaban símbolos con significado, como por ejemplo, la sexualidad se representa como simbólicamente en un tren, en un túnel, el cuerpo en una casa, las ventanas como barreras o puertas, muros, ¿cierto?, etcétera. Olas que te cubren simbolizan ansiedad, etcétera. 16. ¿En qué consiste el mecanismo de formación de condensación? Bueno, condensar es mucho en uno solo. Son varias imágenes o varias cosas en una sola y eso ya lo explicamos anteriormente.
Ya. Explica paso a paso cómo se elabora un sueño. Bueno, la elaboración del sueño es un proceso por el cual un deseo inconsciente están llenos de energía y usa pensamientos latentes. Todo comienza en el inconsciente, donde allí se alojan los deseos reprimidos junto a la energía o pulsión, ¿cierto? Y este deseo se une a los pensamientos latentes, que pueden ser imágenes, recuerdos, restos diurnos formados por un contenido latente, que pueden ser como información tanto del inconsciente como el preconsciente o de los restos diurnos. Bueno, aquí todo se rige bajo el proceso primario. ¿Qué quiere decir el proceso primario? Que aquí hace que el contenido latente no tenga orden, tiempo ni lógica, solo imágenes, asociaciones, símbolos, deformaciones, para satisfacer los deseos que vienen del inconsciente, así como tal cual. El proceso primario, como dije anteriormente, busca el deseo de forma inmediata ser satisfecho, aunque sea en forma de alucinación. Luego, entonces, por medio del trabajo del sueño y la censura onírica, se transforma o disfraza estos deseos en condensación, desplazamiento y figuración, que esos serían los trabajos del sueño, para poder pasar por el preconsciente entrando en el proceso secundario, para dar una coherencia a la narrativa, lo que genera el contenido manifiesto, lo que podemos recordar, siendo este contenido una versión deformada de lo latente. El proceso secundario entonces actúa en el preconsciente y consciente, adoptando impulsos a lo real usando el yo. Otra pregunta, ¿por qué los pensamientos latentes por sí solos no pueden construir sueños? Porque según lo que dice Freud, los pensamientos latentes, que son representaciones e ideas o recuerdos, material que se aloja en el inconsciente, o provienen del preconsciente, no pueden salir de ahí porque están reprimidos, pero necesitan esa energía o deseo reprimido para activar ese pensamiento, y la suma de ambos forman el verdadero significado oculto. Luego, ya estando ambos unidos, es decir, el pensamiento latente más la energía pulsional o el deseo, viene el trabajo del sueño, que formará este contenido. El trabajo del sueño es el desplazamiento, la condensación, desplazamiento y figuración o dramatización. Y desde ahí tienen que ahora pasar la censura onírica y transformarse en contenido manifiesto. Eso sería entonces el proceso del sueño para formar el sueño. ¿Por qué se considera que el soñar es el guardián del dormir? Según Freud, al mismo tiempo es un guardián del dormir y al mismo tiempo de una descarga parcial de los impulsos instintivos. Bueno, los sueños permiten ciertos cumplimientos, decía Freud, de los deseos, ya que permiten descargas psíquicas y una disminución de la angustia o tensión reprimida. Y de a la vez sirve para huir del principio de realidad hacia el principio del placer en el mismo sueño. ¿Por qué Freud considera importante los sueños? Bueno, se vuelve a repetir porque considera que el sueño es el mejor camino para conocer el funcionamiento del inconsciente y el edificio de nuestro aparato psíquico. Entonces, ¿cuáles serían los 4 enfoques que Freud usa para explicar el funcionamiento mental desde el punto de vista de la metapsicología? Freud en realidad explica el funcionamiento mental y las causas, digamos, de la angustia y las neurosis a través del enfoque dinámico, enfoque económico y enfoque genético o enfoque estructural. El enfoque dinámico considera fenómenos psíquicos como resultado de la acción recíproca de fuerzas que actúan y que quieren descargar fuerzas inhibitorias que se oponen a la descarga. Y estas fuerzas son llamadas pulsión, a diferencia de los instintos. ¿En qué consiste el enfoque económico? Bueno, el enfoque económico dice que el aparato psíquico obviamente se centra en cómo se distribuye, acumula o descarga la energía psíquica a través de la libido o pulsión, y los principios del placer que reducen la tensión, liberan la energía.
cambio el principio de realidad, posterga ese placer, causando displacer y tensión. ¿En qué consiste el enfoque genético? Bueno, considera un origen también y un desarrollo de los fenómenos mentales que busca explicar de dónde vienen los síntomas relacionándolos con la historia infantil. Por ejemplo, factores hereditarios, congénitos, una serie complementaria a través de experiencias infantiles desde el nacimiento hasta los 6 años. Ya, entonces ese sería como el enfoque genético que le da Freud al porqué de los traumas. ¿En qué consiste el enfoque estructural? Bueno, aquí ya empieza a hablar de los dos modelos de funcionamiento psíquico. La primera tópica, hablada en 1900, donde habla del inconsciente, el preconsciente y el consciente. Y la segunda tópica que la escribió en 1923, que sería la tópica o modelo estructural, ¿ya? Que consiste en hablar del ello, el yo y el superyo. ¿Cuál es el modelo del aparato psíquico? ¿Cuál es el modelo en qué consiste el aparato psíquico topográfico que habla Freud y en qué consistía? Bueno, el primero, ¿cierto? Que es la tópica 1, habla de que el inconsciente, el preconsciente, en este caso el inconsciente, es un lugar topográfico donde se accede de modo indirecto a través de sueños, chistes, síntomas. Su contenido es arcaico, donde gran parte nunca ha sido nunca ha tenido contacto, mejor dicho, con el consciente. Y otra gran parte alguna vez fue consciente, pero se vio desalojada del consciente a través de la represión. Aquí viven las pulsiones en el inconsciente y se manifiesta a través de las emociones, palabras y actos previamente que pasaron por deformaciones y disfraces impuestos por la censura. El inconsciente se rige netamente por el principio primario. ¿Cuáles serían 3 características principales del principio primario? ¿Cómo funciona el proceso primario? Donde habita obviamente el inconsciente. Bueno, aquí en primer lugar hay una ausencia de cronología. Aquí el inconsciente no reconoce ni el futuro ni el pasado, solo el presente. Las vivencias se viven en tiempo actual, aunque se evoquen hechos del pasado o futuro. También hay una ausencia de no contradicción. Puede ocurrir sucesos antiéticos y nada se excluye, aunque sean contradictorios, pueden convivir sentimientos de amor, odio, nada importa, no hay contradicción. También hay igualdad de valores. Para la realidad interna y externa hay igualdad de valores, no hay diferencia. En el inconsciente no se conoce un miramiento por la realidad. Están sometidos al placer todos, o sea, constituye la realidad exterior por la realidad psíquica. Se sustituye, aquí se reemplaza la realidad psíquica, o sea, la realidad exterior, la que todos conocemos, por la realidad psíquica. Y por último, todo el rato hay un predominio del placer, del principio del placer. Es decir, en el inconsciente es regido por el proceso primario, donde éste se rige a la misma vez por evitar constantemente el displacer y buscar la satisfacción sin preocuparse por las consecuencias. Ahora, ¿en qué consiste el preconsciente? El preconsciente como aparato, en el sistema, el preconsciente vendría a ser el sistema intermedio, es decir, la ubicación estaría entre la barrera del inconsciente y el consciente. Ya podría estar en las dos partes en realidad. Su función es organizar, almacenar y filtrar contenidos que vienen del inconsciente y de la realidad externa. Su contenido está formado por recuerdos y representaciones verbales que elabora, pero en esta parte, consecuencia cronológica, es comprensible la información, hay un factor de relación causal. En la vigilia, el preconsciente cumple la actividad de pensar, sabe diferenciar entre la realidad y la fantasía, el principio de realidad y busca caminos para postergar la descarga. Aquí diríamos que está ubicado como el yo, por medio del camino diversos y este equilibra los estímulos que podían perturbar el equilibrio psíquico.
que, o sea, también podríamos decir que está regido por el principio secundario, el proceso secundario. ¿Qué es una pulsión y cómo se identifica en el consciente y en el inconsciente? La pulsión es una fuerza interna de energía psíquica o deseo. Esta nunca pasa a ser objeto del consciente, solo su representación. Perdón. Entonces dije, es una fuente interna de energía psíquica o deseo que esta nunca pasa a ser objeto del consciente, solo en su representación nada más. El afecto descargado directamente desde el inconsciente es la angustia. Siempre busca satisfacción, la pulsión. No tiene una forma concreta, solo se hace representable en el inconsciente a través de imágenes o palabras con sus representaciones. ¿Cuáles son los 4 componentes que tiene la pulsión? Son los siguientes. Primero está la fuente que es como el lugar donde saca el material, la pulsión, y proceso corporal de donde proviene el estímulo o excitación. Ejemplo, el estómago vacío, y ese estímulo es representado por la sensación de comer. Luego tenemos el esfuerzo o el empuje, que es la fuerza o el motor, como bien dice, con la que la pulsión presiona al aparato psíquico para satisfacer el deseo. Es decir, siempre es como una necesidad de hacer algo, como por ejemplo la necesidad de comer. Y es como la fuerza que empuja la pulsión. Luego tenemos la meta. La meta es como el cumplimiento final, la satisfacción, que se alcanza al descargar la atención, ya sea por una acción de comer o sentirse saciado. Y por último tenemos el objeto, que es aquello que nos permite alcanzar la meta o canalizar esa energía, comida, pan, ¿cierto? Desplegarse a otros objetos o desplazarse en sublimación, sexo, en arte, qué sé yo. ¿Cuáles podrían ser los posibles destinos de una pulsión? Podrían ser 4. Primero, podría ser la satisfacción plena y repetir esta pulsión, ¿ya? Así tal cual, primitivamente. Segundo, transformarse en sublimación, que sería lo obvio para que pase el consciente. Donde tanto la meta como el objeto sufren unos pequeños cambios, satisfaciéndose por otra vía que no sea lo sexual. Por ejemplo, arte, estudio, deporte. O la otra opción, la tercera opción, sería la represión, donde el yo impide que la pulsión se exprese y la manda al inconsciente. Pero la pulsión siempre sigue con energía y reprimida en el inconsciente y trata de salir. Entonces busca una forma sustitutiva por medio de algún síntoma que sería representado por una angustia, un parálisis, una fobia, etc. ¿Ya? Entonces serían 4. Satisfacción plena, transformada en sublimación, que sería lo aceptable socialmente ante la cultura. Represión, que se va al inconsciente y queda ahí durmiendo, o sale al consciente pero en forma sustitutiva o deformada a través de un síntoma, generalmente de angustia. Explica las diferencias entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Bueno, pulsiones dijimos, ¿cierto?, que hay de vida y de muerte. La pulsión de vida es llamada eros. Su función es unir, crear, mantener la vida y conservar lo existente. Integra las partes del cuerpo, la mente y lo social en un todo más amplio. Por ejemplo, cuidar a alguien, crear artes, tener relaciones afectivas, trabajar, estudiar. Todo esto son actos de energía, de vida, que busca mantener y expandir la existencia. La pulsión de muerte, en cambio, es llamada o representada por tánatos. Su función es desintegrar, volver al estado inorgánico, tiende a reducir la tensión a cero, ¿ya? A través de una tendencia interna a la quietud. Por ejemplo, comportamientos autodestructivos, agresión, violencia. Eros y tánatos no existen por separado, sino que se complementan, coexisten y se entrelazan. La vida psíquica se mantiene porque ambas están en equilibrio. Eros controla y desvía a tánatos.
¿Cómo pueden las pulsiones descargar su energía en el aparato psíquico y qué ocurre cuando esta pulsión no logra una satisfacción de descarga ni tampoco una sublimación? Bueno, las descargas de las pulsiones en el aparato psíquico se realizan a través de sentimientos y afectos. Cuando no hay satisfacción ni tampoco sublimación, estas se reprimen en el inconsciente, ¿ya? Y de allí se manifiestan como angustia a través de una formación sustitutiva. ¿Qué es entonces la angustia cuando ya aparece como síntoma? Se supone que no es una pulsión, digamos que no se sublimó ni tampoco se satisfajo. Entonces, la angustia vendría a ser un sentimiento de displacer. Es una formación sustituta de una pulsión reprimida, una conversión, ¿cierto?, que se manifiesta en el cuerpo pero sin saber por qué. Vendría también a activar mecanismo, a representar como mecanismo de defensa, porque el yo se defiende con esta que causa tensión interna. ¿Qué son los mecanismos de defensa entonces? Los mecanismos de defensa psicológicos son inconscientes y los maneja y utiliza el yo, y sirven para reducir la ansiedad, ya que surgen de los estímulos dañinos o en conflicto psíquico entre los deseos del ello, que son impulsos inconscientes por salir al consciente, y las exigencias morales del superyo y las restricciones de la realidad o el principio de realidad. Nómbrame los mecanismos de defensa. Bueno, estarían la condensación, la disociación, desplazamiento, formación reactiva, proyección, negación, racionalización, regresión, represión y acting out.